En el verso 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la palabra hemos visto a muchos hombres de Dios, cómo Dios estuvo con ellos, siempre a su lado, y cómo hicieron milagros, cómo Dios hizo milagros por medio de ellos. Y por medio de sus propios testimonios, ellos pudieron ver quién era Dios. Nosotros tenemos nuestro propio testimonio y por ese testimonio nosotros podemos ver quién es Dios en nuestras vidas. Entonces, confiar es estar quietos. Dios sacó a Israel de Egipto. Él es el mismo que abrió el mar rojo, multiplicó los panes y los peces. Es el mismo que quebranta los corazones tercos. Porque a veces nuestros corazones los traemos acá, pero no los traemos abiertos, como Dios quiere. Cuando uno se presenta a la presencia de Dios, Él quiere que nosotros seamos, for us to be raw, you know? Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros corazones, ser transparentes con Él. Así cuando nosotros traemos nuestros corazones humildes y nos presentamos ante Él, Él nos quebranta. Él quebranta esos corazones que no quieren ser transformados. Pero el punto número 1 dice, y si Dios no responde a mi tiempo, primeramente hay que saber y tener cuenta que en esta vida, este mundo y todo lo que existe es por Dios. Todo es para Él, o sea, todo se trata de Dios. Not everything evolves around you. No todo gira alrededor de ti. Y para mí eso es lo que Dios me ha ido mostrando en este camino, que no todo se trata de nosotros, sino que Él tiene un plan aún mayor de lo que nosotros pensamos. Amén. No es mi vida, no es mis hijos, no es mi esposa, no es mi esposo, no es mi tiempo. Es el tiempo que Dios dice. Amén. Cuando te das cuenta de que ese tiempo es de Dios y que nada te pertenece a ti, entonces no tienes nada más que hacer que rendirte, estar quieto y esperar en el tiempo de Dios. Denle un aplauso a Dios, que se merece el honor. En el Salmo vemos muchas ocasiones donde dice la palabra Selah. Y en este capítulo aparecen 3 veces. Y al final, en el verso 11, ahí abajo dice Selah en la Biblia. Sabemos que los salmos son letras de cantos que compuso el rey David. Y esta palabra, que es hebrea, se añadía al texto para indicar que en ese momento los músicos debían levantar las manos de sus instrumentos y dejar de tocar. Amén. Gloria a Dios. Así, en diferentes situaciones, nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos un ejemplo y vamos a estar viendo Job. Vamos a ir a Job 1, del verso 1 al 5. Job capítulo 1, verso 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado un turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Como vemos, Job era un hombre temeroso, recto y justo delante de Dios, y dice que todos los días oraba por sus hijos y hacía holocaustos por cada uno de ellos.
por si acaso sus hijos habían cometido un error delante de Dios. Entonces aquí vemos que él era perfecto delante de Dios. Pero ¿qué pasó? Satanás fue ante Dios y le pidió permiso de poder tocar todo lo que tenía Job. Y Job perdió todo lo que tenía. Perdió sus hijos, perdió sus bueyes, sus ovejas, sus criados, todo lo perdió. Y en el verso 21 y 22 vemos, y dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. También en el capítulo 2, versos 7 y 10. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces aquí vemos que en todas estas pruebas que Job estaba pasando, Job confió en Dios. Job confió que Dios lo iba a sacar de ese lugar donde él estaba. Entonces, ¿qué tal si Dios no me responde a mi tiempo? Job no sabía en qué tiempo lo iba a sacar Dios, pero él sabía que lo iba a sacar. Entonces, no es a nuestro tiempo cuando nosotros pensamos que van a suceder las cosas, sino cuando Dios dice. Y esto es confiar en Dios. Aunque uno no sabe qué va a pasar o cuándo van a pasar las cosas, uno puede estar quieto delante de Dios y esperar en sus promesas y confiar en Él. Quizás has orado por un milagro por mucho tiempo y no ha sido contestada tu petición. Pues ahorita se acerca la campaña y Dios ya tiene preparado a quién va a sanar, a quién no va a sanar, porque Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Aleluya. Si tú estás orando por algo y todavía no ha sido contestada, lo único que tienes que hacer es confiar en Dios. Porque todos pasamos por enfermedad, por muerte de algún familiar, y eso es terrible, pero uno hay que confiar en Dios en esas cosas. Amén. La confianza requiere paciencia y fe. Y vamos a ir al tercer punto. Cuando confiamos, Dios nos bendice. Amén. Vamos a estar viendo Hechos capítulo 1, verso 4 y 5. Hechos 1, verso 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí Dios les estaba diciendo a sus discípulos y a los que querían ser llenos con el Espíritu Santo, que lo habían visto ascender, que no se fueran de Jerusalén, que esperasen unos días hasta que viniese el Espíritu Santo. Ellos tuvieron que esperar, tuvieron que confiar y tuvieron que tener fe. La confianza requiere paciencia y fe, y esto es lo que estos hombres tuvieron paciencia, tuvieron fe, tuvieron que confiar en la promesa de Dios, en el tiempo de Dios. Amén, aleluya. Entonces, cuando confiamos, Dios nos bendice. Amén. ¿Y qué pasó con Job al final? Dice que con todo eso no pecó Job y Dios le dio el doble de lo que tenía. Amén. Entonces él confió en él y Dios le dio una recompensa aún mayor. Amén, aleluya. ¿Cómo podemos confiar en Dios? Para mí, una de las cosas más difíciles
es confiar. Y especialmente cuando las cosas no van como uno no quiere. Quizás por eso Dios me ponía esta palabra en mi corazón, porque Él sabía que yo la necesitaba. Y quizás otras personas aquí también se les hace difícil confiar. Quizás confiar en una persona o en sus padres, o los padres les hace difícil confiar en sus hijos. Pero también a algunos se les hace difícil confiar en Dios. Y esto es algo que Dios me ministraba desde que empezó el ayuno. Confiar en Él de que yo iba a recibir mi sanidad. Aleluya. Para confiar en Dios, primero tienes que tener una relación con Él. Porque ¿cómo puedes confiar en alguien que no conoces? Entonces, si no conoces a Dios, ¿cómo puedes confiar en Él? Tienes que primero tener una relación con Él, una conexión con Él, para poder decir, yo confío en Dios, yo sé quién es Dios, porque yo he conectado con Él, yo he tenido una relación con Él. Pero si no tienes una relación con Él, no vas a poder confiar, porque He's the source of everything. Él es el que nos da todo, y Él es el que nos da esa confianza. Para los más jóvenes, no esperes que tus padres sean la conexión contigo y con Dios. Tienes que comenzarlo tú. Como se predicaba el domingo, tienes que buscar tu propia unción para poder avanzar. Y número 2, para confiar en Dios, deja de tratar de hacer el trabajo de Dios. Muchas veces sentimos que tenemos el derecho de controlar nuestras propias vidas o aún controlar las vidas de otros. El querer controlar es lo opuesto a confiar. Y Dios me decía a mí, al confiar en mí, estoy abriendo las puertas de tu bendición, estoy abriendo las puertas de tu sanidad y te estoy respondiendo lo que tú me estás pidiendo, porque estás confiando en mí. Aleluya. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Dios? Tener una relación con Él y tratar de dejar de hacer el trabajo que le corresponde a Dios. Porque nosotros a veces le hablamos a los familiares de Dios y queremos como hacerlos que vengan a Él, pero es que lo que nos corresponde a nosotros es hablarles de Dios. Pero lo que le corresponde a Dios y al Espíritu Santo es quebrantar ese corazón. Amén. Nosotros no podemos hacer eso por la gente. Porque si nosotros queremos hacer eso o tratamos de hacer eso, lo que vamos a hacer es empeorar las cosas. Porque ellos van a decir, bueno, me están diciendo que confían en Dios, pero ellos no confían en su mismo Dios. Entonces, deja de tratar de hacer el trabajo de Dios. Hechos 2, 1 al 4. Ahí se ve la venida del Espíritu Santo y cómo lo recibieron. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí ellos recibieron su promesa. Cuando ellos fueron pacientes, cuando ellos esperaron en Dios, cuando ellos confiaron en Dios, es cuando recibieron su promesa. Y así es como va a pasar en esta campaña. En esta campaña lo que tú estás esperando va a venir, pero tienes que confiar en Dios. Y les voy a decir una cosa, si no reciben en esta campaña, aún tienen que estar confiando en Dios. Aunque Él no haga lo que Él no quiera, Él es Dios y tenemos que confiar en Él, porque en Él estamos nosotros. Y Él es el principio, Él es el final. Y si queremos estar con Él hasta el final, tenemos que estar con Él. Tenemos que confiar en sus promesas, aunque no recibamos lo que nosotros queramos. Gloria a Jesús, aleluya. Hay que darle el lugar a Dios en nuestra vida para concluir y estar quietos en su presencia y saber que todo es a su tiempo.
Job fue bendecido, como dije, Job fue bendecido cuando confió en Dios, y cuando todo eso sucedió, que tenía la sarna y que perdió a sus hijos, Dios le dio lo doble. Lo vemos con muchos más, con Abraham y con muchos más. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde uno puede decir, ellos confiaron en Dios, yo también lo puedo hacer, aunque es difícil a veces. Pero cada día Dios nos va llevando paso a paso y nos va enseñando cosas que uno ni se imagina que podía saber. Y voy a dar una ilustración. Mi hermano tenía epilepsia desde pequeño, y mis padres habían campañas, nosotros íbamos a campañas desde pequeños porque mi papá es pastor y nos crecimos en ese ambiente y siempre íbamos a campañas. Y yo me acuerdo que mis padres siempre oraban por él y pedían por él, por su sanidad. Y yo sí me acuerdo que el Espíritu de Dios se movía en medio de la gente, y la gente caía, lloraba, pero mis padres nomás llegábamos a la casa y Cristian se retorcía de la enfermedad, de los ataques que le daban. Y yo me acuerdo ver a mi mamá llorando. Amén. Y mi papá siempre decía, Dios va a hacer el milagro, Dios va a hacer el milagro en él. Amén. Y yo me acuerdo que yo lloraba por mi hermano, porque yo no lo quería ver así. Y estuvieron orando por él hasta los 13 años en una campaña con el pastor, con el evangelista Jonathan Rivera. Y mi hermano fue sanado. Pero todos esos años que ellos estuvieron orando por otra gente, mi hermano seguía con esa enfermedad. Pero mis padres, yo me acuerdo que ellos nunca perdieron la confianza en Dios. Y eso es lo que yo quiero hacer también. Yo no quiero nunca perder la confianza en Dios, porque yo sé que yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Si no fuera por Dios, yo no estuviera aquí, ustedes no estuvieran aquí, nada estuviera aquí, porque todo existe por Él, todo es para Él. Y puedo dar muchos más testimonios de nuestra familia donde nosotros tuvimos confianza en Dios. Y yo creo que esto es lo que Dios quiere para esta campaña, que nosotros confiemos en Él, de que Él tiene todo bajo control. Que el crecimiento, la solidificación, todo eso, Él lo tiene bajo control. Él sabe quiénes van a venir a esta casa y van a recibir una palabra de parte de Dios. Como predicaba mi papá el domingo, tienes que buscar tu propia unción. Tienes que buscar tu propia unción. Y yo me fui con esto, tienes que buscar tu propia unción. Porque sí es cierto, a veces nosotros, y más los jóvenes, le voy a decir a veces más los jóvenes, nomás nos agarramos de las faldas de la mamá o agarramos partes de nuestros padres así, piensan que con eso basta. Y que piensan que porque nuestros padres son cristianos, que si nosotros estamos en la iglesia acá y Dios viene, que nos vamos a ir solo porque nuestros padres son cristianos. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque nosotros tenemos nuestra propia unción. Y muchos de ustedes no la han buscado. Muchos de nosotros no la hemos buscado. ¿Por qué? No confiamos en Dios. No confiamos de que Dios tiene mayores planes para nosotros. La confianza en alguien es crucial. La confianza en alguien, aún en una pareja. Y Dios me ha enseñado mucho de esto, porque durante el ayuno mi papá, yo lo venía a visitar y hablábamos de muchas situaciones. Y mi papá me dio consejos a mí de cómo manejar situaciones. Y en eso, en medio de todo eso, estaba la confianza en Dios. Porque confianza está en todo. Confianza está en tu patrón. Confianza está en los patrones que tienen trabajadores. Tienen que confiar que ellos van a hacer el trabajo bien.
Los maestros tienen que confiar que le están enseñando bien. En todo hay confianza. En los matrimonios, en las relaciones, confianza. Trust. There has to be trust. And we have to trust God. Aleluya. Y así, yo les dejo con esta palabra. A mí Dios me edificó mucho con esa palabra, la confianza. Tienes que confiar en mí, tienes que confiar en mí. Y es algo muy difícil para mucha gente confiar, porque a veces pasan cosas que no entendemos por qué pasan. Pero tenemos que confiar en Dios. Y yo les estoy pidiendo, confíen en Dios. Nunca se aparten de Dios. Confíen en Dios. Más bien, si el enemigo les viene a atacar con algo, acérquense más a Dios. Porque cuando el enemigo te ataca, es porque Dios está planeando algo contigo, algo grande. Y el enemigo lo quiere detener. Denle un aplauso a Dios. Esto ha sido todo parte mía.